Santo, 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar, hermanos. Oren por mí, Dios al Señor, poniendo palabras en mi boca. Gloria a Dios. Gracias te doy, Señor amado, por esta oportunidad de meditar, Señor, en tu palabra en esta mañana, en este día, Señor. Quizás no estaba en mis planes, Señor, pero sí estaba en lo tuyo, porque tuyo, Señor, son los propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Tú eres, Señor amado, el que pone, Señor, esas palabras, Señor, el que da como tú quieres, Señor, porque tu palabra dice, Dios mío, que no es del que quiere ni del que corre, sino es Jehová que tiene misericordia, y realmente, Dios mío, no somos merecedores, Padre bendito, pero es tu misericordia, es tu amor, Señor, que ha puesto la mirada en cada uno de nosotros, porque yo creo, Señor, que tú tienes grandes cosas, Señor, para cada uno de mis hermanos, que este día estamos en ese lugar, Señor, escuchando tu palabra, Dios mío. Sea usted, Señor, usando mis labios, Padre, con poder, unción, Señor, de lo alto, que sea tu Espíritu Santo, para que yo pueda predicar con denuedo, hablar con denuedo tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida, conforme la necesidad, Señor, porque usted la conoce, Dios mío. Usted conoce la necesidad de su pueblo, Dios eterno. Usted sabe, Señor amado, sea usted abriendo nuestros oídos, Señor, Padre, que tu palabra no retorne vacía,
día, que haga el efecto, Señor, para el cual tú le envías, Señor, porque esta palabra es como espada de doble filo, Señor, que penetra nuestro corazón, que penetra hasta partir el alma, dice tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, gracias, Señor amado, yo te doy gloria y honra, Señor, porque solo tú eres digno, solo tú te la mereces, Señor amado. Toda la gloria es para ti, Señor, la alabanza, la adoración de nuestros labios es para ti, Señor amado. Oh Dios poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, te damos gloria, bendecimos tu nombre, Señor amado. Gracias, poderoso Dios, gracias, mi alma te alaba y te adora y te da la gracia en esta día, Señor amado. Gracias, Señor amado, gracias, poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse, hermano, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, y leíamos en la palabra, hermanos, esta carta que el apóstol Pablo escribía a los Corintios, gloria a Dios, y él decía, ¿verdad?, que él comparaba, espiritualmente hablando, él comparaba la iglesia del Señor como un cuerpo. Él comparaba y dice la palabra que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Y sabemos, hermanos, que en una iglesia, ¿verdad?, por muchos o pocos miembros que ésta tenga, todos somos iguales. Tanto niños, jóvenes, adultos, todos somos iguales para el Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué es una iglesia, verdad? Una iglesia no son estas cuatro paredes, no son unas cuatro paredes, o no es un nombre, un rótulo, una denominación, una organización, ¿verdad? Una iglesia, dice Efesios 5:27, ¿verdad? Dice, para presentarse a sí mismo, dice el Señor, una iglesia, ¿verdad?, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ¿verdad?, sino que fuese santa, dice su palabra, y sin mancha, vuelve a decir 2 veces, Efesios 5:27. Esta es una iglesia, ¿verdad?, donde no hay celo, donde no hay envidia, donde no hay disensiones, contiendas, ¿verdad? Una iglesia donde mora la unidad en el Espíritu de Dios. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? En esta mañana yo le he puesto por tema, ¿verdad?, la unidad en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Somos nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gloria sea tu nombre. Yo siempre he escuchado, hermanos, que anteriormente, ¿verdad?, en mi casa, mi abuelita es católica y yo siempre, cuando se ponían ahí a hablar de la palabra, decía ella, bueno, decía yo, lo que sé que la iglesia católica es la primera iglesia, ¿verdad? Es una gran mentira, porque si nosotros nos vamos a la palabra en los libros de los Hechos, dice que se le llamaron por primera vez cristianos, ¿verdad?, a estos 120 hombres judíos que esperaron la promesa, que recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice, que estaban unánimes, dice, ¿verdad? Amén. Estos 120 hombres, ¿verdad?, que no se dieron por vencida, que esperaron porque el Señor les había dicho. Y si el Señor había dicho, ellos sabían que el Señor iba a cumplir, ¿verdad? Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaban nuevas lenguas conforme el Espíritu les daba que hablase, ¿verdad? Pero que dice algo muy importante, que estaban unidos, ¿verdad? Que estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar, ¿verdad? Que no estaba... Y esa unidad, ¿verdad?, que tiene que haber entre nosotros, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, una unidad que principalmente sea el amor, la comprensión, ¿verdad? Porque aunque somos un solo cuerpo, pero dice, ¿verdad?, que tenemos... somos un solo cuerpo, pero no todos somos diferentes, somos iguales, ¿verdad? Porque el Señor dice, ¿verdad?, que un solo cuerpo con muchos miembros, ¿verdad?, que tiene manos, que tiene pies, que tiene ojos, que ejerce cada uno su función, ¿verdad? Porque la función del ojo no es el mismo que hace el oído, ¿verdad? Amén. Entonces así igual, ¿verdad? Vamos a ir viendo esto más adelante, gloria a Dios, pero podemos ver, ¿verdad?, que hoy en día, ¿verdad?, la iglesia, ¿verdad?, de Cristo, la iglesia, vamos a leer aquí donde dice, porque así como el cuerpo, 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, ¿verdad? O sea que estamos llamados, el Señor está interesado en la unidad, en su pueblo, en su iglesia, ¿verdad? Porque dice San Juan 17:21, ¿verdad? En la oración que el Padre hacía, le decía: Padre, que sean uno, le dice, que sean uno como tú en mí y yo en ti, ¿verdad? Que sean uno para que también, dice, ellos crean, el mundo crea que tú me enviaste. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la unidad de su pueblo, si nosotros estamos unidos, nosotros vamos a reflejar esa unidad, ese amor para el que venga, para el que todavía no le conoce, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad? Vemos que la iglesia del Señor está desunida, no tiene unidad, porque el mismo Jesús, ¿verdad? Cuando en Lucas, ¿verdad? Cuando le dijo, cuando echó fuera un demonio mudo, y entonces aquellos estaban diciendo que por medio de Belcebú echaba fuera el demonio, ¿verdad? Y él que lo sabe todo, los pensamientos, le dijo, ¿verdad? Que todo reino dividido, dice, contra sí mismo es asolado. Lucas 11:17, gloria a Dios. Porque dice, todo reino dividido es asolado, no prevalece, ¿verdad? Entonces dice, y nos puso de ejemplo al mismo diablo, ¿verdad? Que dice que el diablo no se divide, ¿verdad? Que el diablo no se divide, porque si se divide entonces no permanecería, no tendría reino, ¿verdad? Entonces, pero vemos hoy en día cómo la iglesia del Señor está dividida, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? A veces somos pentecostales, ¿verdad? Pero no queremos hablarle al hermano, ¿verdad? A veces no queremos hablarle al hermano que se congregue en otra iglesia, ¿verdad? A veces hasta los mismos pastores, a veces los invitan a una campaña, no quieren, ¿verdad? No quieren relacionarse, tener esa comunión, tener esa unidad, ¿verdad? Con otros hermanos de otra iglesia, ¿verdad? Porque vemos como la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, ¿verdad? En ese mismo amor, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, gloria a Dios, porque dice que todos se nos ha dado a beber, todos tenemos el Espíritu Santo, gloria a Dios, lo que les decía, ¿verdad? Que todos los miembros del cuerpo se nos ha dado a beber un mismo espíritu, somos iguales, pero no ejercemos lo mismo, porque dice su palabra que Él reparte como Él quiere, que Él da como Él quiere, ¿verdad? Que el Espíritu Santo dice que se manifiesta como Él quiere, porque más adelantito ahí donde hemos leído, ¿verdad? Vemos que dice el Señor que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, dice, y a cada uno se le ha dado como el Señor quiere, ¿verdad? Como Él quiera. ¿Por qué? ¿Y qué es esto de operaciones? Yo decía, ¿qué es esto, Señor, de operaciones? Hay diversidad de dones, ya lo sabemos, ¿verdad? Son los dones que el Señor da a cada uno. Hay diversidad de ministerios, ¿verdad? Dice que a uno el Señor constitucionó pastores, profetas, ¿verdad? Evangelistas, maestros, ¿verdad? Esos son los ministerios que hay, ¿verdad? Y dice diversidad de operaciones, y yo decía, ¿qué es esto, Señor? ¿Será que hay que operar a los hermanos, verdad? Pero investigando veo de que esto es como una secuencia de todo, que el don, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que recibe el don de sanidad, ¿verdad? Tiene el don de sanidad y luego él lo ministra, ¿verdad? Ora por la persona, y entonces la diversidad de operaciones es el resultado, que la persona es sana, ¿verdad? En el nombre de Jesús, no porque el que ora, sino en el nombre de Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, a eso se refiere
Cuando dice aquí en Primera de Corintios, ustedes pueden buscarlo ahí mismo donde estamos meditando, pero en el 4, que dice en el 12:4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver, ¿verdad? Por eso es que a veces, ¿verdad? Y hay gente bien usada por el Señor que tiene todos estos dones, ¿verdad? Y qué bueno, gloria a Dios, porque son para provecho, para edificación de la iglesia, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios, son para provecho de la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos cómo, pero aquí es donde tenemos que tener un gran cuidado. Porque, ¿qué pasa, verdad? Cuando vemos que el Señor está usando al hermanito, ¿verdad? Que tal vez acaba de llegar, que tal vez se acaba de convertir, ¿verdad? Ahí es donde el enemigo viene a poner cosas a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Y por eso es que a veces se dan muchas esas divisiones, muchos esos celos, ¿por qué? Porque cuando el Señor comienza, ¿verdad?, a usar a otro, ¿verdad? Sí. El diablo viene a meterte cosas a tu mente, ¿verdad? Pero hay que vencerlo, hay que pegarle un puntapié, dice G. Ávila, pégale una patada al diablo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y diga, yo tengo amor, yo amo a mi hermano. Amén. Qué bueno que lo usa, ¿verdad? Aleluya. Qué bueno que usa a mi hermano, ¿verdad? Amén. Qué bueno que este hermano ha recibido este don para beneficio, para que la iglesia sea bendecida, sea de edificación. Amén. Para los que llegan, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque la palabra dice, somos iguales, ¿verdad? Pero no todos ejercemos la misma función, porque el ojo es para ver, ¿verdad? Las manos para agarrar, ¿verdad? Entonces así dice la palabra, que el Señor reparte a cada uno como Él quiere. Y a Él no lo podemos manipular, ¿verdad? No lo podemos al Señor, ¿verdad? Que no le podemos decir, ¿verdad? Señor, yo quiero, sí, ¿verdad? Debemos de anhelar, ¿verdad? Que el Señor nos dé a nosotros, que debemos de buscarlo, debemos por eso de ayunar y orar y pedir, porque la palabra dice, ¿verdad? Que todo el que pide recibe. Y si más si pedimos esos dones para que nosotros seamos de bendición, ¿verdad? El Señor contesta, ¿verdad? Pero si nos conformamos, ¿verdad? El Señor no va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, podemos seguir más adelante aquí que dice, ¿verdad? Dice, y podemos ver, ¿verdad? Que dice aquí, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, ¿verdad? Es que el Señor no hace acepción de personas. Él a todos, ¿verdad? Él a todos nos ama por igual, a todos, ¿verdad? Amén. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese ojo, dice, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué significa, verdad? Que es necesario que haya estos diferentes dones en la iglesia, ¿verdad? Amén. Porque todos tienen una función muy importante, ¿verdad? Pero hay algo que también me llama mucho la atención, que más adelante en esta misma palabra ustedes ahí pueden ver que dice, ¿verdad? Que es muy importante, porque dice, ¿de qué me sirve tener
todos estos dones, que yo hablase lenguas angelicales y que si tuviera el mayor don que es la profecía, dice, ¿de qué me sirve? Dice, pero si no tengo amor, dice, de nada soy. Soy como címbalo que retiñe, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? El amor entre hermanos, ¿verdad? Amén. Porque mire cómo dice la palabra, ¿verdad? Puedo tener todos estos dones, puedo tener, porque si amamos verdaderamente no vamos a sentir nada, ¿verdad? Por el hermano. En eso se resume todo, ¿verdad? Entonces dice más adelante, ¿verdad? Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Qué decía el Señor, verdad? Que los débiles sostengan a los fuertes. Gloria a Dios. Aleluya. Eso dice su palabra, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros como humanos decimos, ¿verdad? Podemos, como el mundo también allá afuera, ¿verdad? Que aquella persona, ¿verdad? Que dice, no, hombre, ese hombre, esa mujer, no se le ve nada, no tiene nada que dar, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Decimos eso, pero el Señor no dice de eso. ¿Qué dice el Señor en su palabra, verdad? Dice, ¿verdad? Que dice aquí en 1 Corintios 1:27, dice que Dios escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes, ¿verdad? Porque dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Porque en la debilidad el Señor se glorifica. Porque nosotros podemos ver, ¿verdad? Podemos ver, nosotros con estos ojos naturales, ¿verdad? Pero el Señor no mira eso, el Señor mira lo que Él va a hacer en aquella persona. Amén. Mira Aleluya. que Él puede levantar, ¿verdad? Que dice de lo más vil y menospreciado, Él levanta para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Porque amén. Nosotros podemos decir, no, ese hermanito ahí va a estar sentado, ahí va a estar, no se levanta, pero que nosotros no sabemos, el Señor lo levanta. Porque Él hace como Él quiere, ¿verdad? Amén, entonces, aleluya. Un débil puede ser aquel nuevo, aquel recién convertido, ¿verdad? Que es comparado como un recién nacido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque está completo, ha recibido el Espíritu Santo, pero es nuevo. Y nosotros, ¿qué debemos de hacer? Dice, debemos de sostenerlo, ¿verdad? Amén. A esos hermanos nuevos dice que tienen ojos, ¿verdad? Como el recién nacido, pero no ve porque está comenzando, ¿verdad? Está comenzando en este camino, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser pacientes con ellos, ¿verdad? No juzgarlos, ¿verdad? Sino que ayudarlos, levantarlos, amén. ¿Verdad? Enseñarles, ¿verdad? Para enseñarles la palabra, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que los judíos, ¿verdad? Allá en aquel tiempo, los judíos, el apóstol Pablo les había hablado de la palabra, ellos habían reconocido al Señor, pero seguían en sus leyes, seguían guardando el sábado, seguían, ¿verdad? Haciendo todos esos ritos que los judíos hacen. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que se hacía como ellos, que hasta se rapaba el pelo, dice, y se hacía como ellos para predicarle, para ganárselos para Cristo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber algo muy importante también que nos habla la palabra, que esta unidad dice que no tiene que ser con los pecadores, porque eso es ecumenismo. Yo investigaba acerca de esto, que con quién tiene que ser la unidad, porque a veces, ¿verdad? La unidad no tiene que ser con los pecadores, pero no confundamos eso de que nosotros no nos vamos a ir, no, por eso no les vamos a hablar de la palabra. No es eso, ¿verdad? O sea, la unidad es con el cuerpo de Cristo, es con aquellos, ¿verdad? Cristianos firmes en el Espíritu, ¿verdad? Que han sido lavados y redimidos con la sangre, que están amén, en el Espíritu, aleluya. ¿Verdad? Que viven en el Espíritu, amén, que viven en el Espíritu y no en la carne. No tiene que ser con los pecadores, porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, lo que está pasando hoy en día es que quieren hacer una ley que se llama ecumenismo. Dice que esto es un movimiento que promueve la unidad entre las iglesias. Francisco, yo no me gusta decirle papa, pero porque dice la palabra, ¿verdad? Que no se le puede decir papa, pero él está promoviendo esta unidad en todas las iglesias, en todo el mundo, porque ¿qué quiere? Que haya una sola iglesia.
Él quiere que nosotros reconozcamos que la iglesia de ellos es solo la única y que nosotros tenemos que hacernos como ellos. Y no es así, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la palabra y conocemos la verdad. Amén. Y sabemos, ¿verdad?, que ellos no están en lo correcto, sabemos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros, como decía el hermano ayer, ¿verdad?, que viene un testigo de Jehová, viene un mormón, ¿verdad?, y nos quiere hablar y nos habla, y nosotros nos quedamos callados y decimos, no, pues la palabra no es para contender, es cierto, pero nosotros debemos de defender la verdad, debemos de decir, no, eso que estás haciendo no está bien, mira lo que dice la palabra, ¿por qué tienes esos ídolos? ¿Verdad que dice el Salmo 115? Porque si nosotros conocemos la verdad, no debemos de callarla, debemos de hablarla, predicarla, ¿verdad? Y sobre todo a estos, ¿verdad?, que tienen esta doctrina de demonios, esta doctrina, ¿verdad?, errónea, ¿verdad?, que no son ciertas, que leen la palabra, pero como que la desvían, no se dan cuenta, y a veces se dan cuenta, pero siempre como así les han enseñado, eso andan predicando, eso andan hablando. Tal vez ellos ven, ¿verdad?, y dicen, pero como así es la doctrina, así es la enseñanza, ¿verdad?, de ellos, así andan hablando. Y sobre todo también, ¿verdad?, a los pecadores, ¿verdad?, allá, la unidad no tiene que ser con ellos, ¿verdad?, no tiene que ser, ¿verdad?, porque, o sea, decía el apóstol Pablo, yo me hago como ellos para ganármelos, ¿verdad? Amén. Pero no para hacerme como ellos, ¿verdad? Que solo porque yo, ¿verdad?, quiera ganarme esta amiga, pero si esta amiga anda en malas cosas, yo no me voy a poder hacer esas cosas. Yo voy a hablarle la palabra, pero no voy a hacer lo que ella hace. No me puedo unir a ellos, ¿verdad? Sino que tengo que mantenerme firme, ¿verdad? Entonces así es, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque ustedes creen que se está levantando el G12, está hoy en día el G12, ¿verdad? Porque en las iglesias, ¿verdad?, cristianas, que antes, que habían, ¿verdad?, creído en la verdad, dice que comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne, porque se desviaron, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad?, muchas veces, cuando nos vienen a meter esas cosas, ¿verdad? Porque dice que el G12, ¿qué es lo que hace, verdad? El G12, rapidito, dice, hay que declarar a este siervo apóstol. Este ya es un apóstol del Señor, este ya es un profeta, ¿verdad? Y ahí a la carne le gusta, no, esto sí está bueno, ¿verdad? Soy un apóstol, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Que el apóstol es aquel que vio al Señor, no el que el hombre venga y te diga, sos apóstol, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Y incluso, hermanos, hasta en la misma iglesia, a veces, ¿verdad?, que viene el enemigo, ¿verdad? Nosotros sabemos y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad, hermano? Porque a veces, ¿verdad?, hasta el mismo pastor se puede extraviar de la doctrina. Hasta el mismo pastor, porque a veces, ¿verdad?, hasta el mismo pastor, ¿qué pasa? Que el mismo pastor pueda estar diciendo, yo no celebro Navidad, yo no celebro tal cosa, la palabra no lo respalda, pero tal vez está unido a aquellos que sí lo hacen. Y la unidad no tiene que ser con los que hacen estas cosas. Debemos de amonestarlos con amor, ¿verdad? Como el apóstol Pablo hizo en una ocasión con Pedro, que dice que lo amonestó, un apóstol amonestando a otro apóstol. Y eso se puede hacer, pero ¿qué pasa hoy en día, verdad? Que si es un hermanito que le dice al pastor, ahí no le gusta, ¿verdad? Ahí no le gusta, ¿verdad? Es como el pastor a veces puede amonestar a los hermanitos, pero ya amonestar a los mismos que están con ellos ahí, a los otros pastores, ahí no se puede, porque va a decir, no, no puedo yo decirles esto, ¿verdad? Entonces podemos ver hoy en día que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hasta nosotros también nos podemos estar desviando, ¿verdad? Que vayamos, ¿verdad?, de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿verdad? No es que somos perfectos, sino que cada día podemos ser mejor.
Yo sé que este camino, ¿verdad? A veces nosotros venimos con muchas cosas en nuestra vida. Yo me acuerdo cómo vine a los caminos del Señor, cómo llegamos, así llegamos todos, ¿verdad? Pero vamos en un proceso, ¿verdad? Estamos en un proceso, estamos en la rueda del alfarero, donde el Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos quita, nos despoja de todo lo que a Él no le agrada, ¿verdad? Porque, fíjense, hermanos, yo recuerdo cuando yo estaba en una iglesia donde decía la pastora, decía de que no era malo usar pantalones, ella se los ponía. Ella decía que no era malo, que decía, si tú has comprado oro, un montón de cosas, joyas, si tú las has comprado es porque te gustan y son tuyas, póntelas y vete, así puedes venir como tú quieras. Y yo le leía la palabra y decía, Señor, pero aquí dice, ¿verdad? Ni oro, ni perlas. ¿Y qué hago, Señor? Y está diciendo esto. Le voy a decir, le enseño el versículo, ¿qué hago? Entonces yo me quedaba con eso, ¿verdad? Y no lo hacía porque uno le da miedo, ¿verdad? O lo mismo que le decía, que uno a veces no puede decirle a los pastores o al que esté más arriba, ¿verdad? Porque por miedo a veces. Entonces yo un día, ¿verdad? Yo dije, voy a ir a la iglesia, está haciendo mucho frío. Y me puse un pantalón y una camisa bien larga. Pero miren, hermanos, allá cuando yo iba a arrodillarme en el altar, yo no podía arrodillarme. El Espíritu Santo me empezó a redarguir de una forma tan mala, yo me sentía tan mal, tan avergonzada. Yo no podía ni comenzar a orar. Yo quería salir corriendo y irme a quitar aquello. Y yo le dije al Señor, no, Señor, le digo yo, es que uno tiene que obedecer al Espíritu, no a lo que los otros le dicen. Porque mire, por andar uno obedeciendo que no es malo, y miren, a esta pastora, eso mismo le pasó. Un día fue a visitar a un hermano, y otro pastor había llegado a visitar al hermano que estaba enfermo, y la va viendo así a la pastora, y se van ahí entrando a una discusión y le dice, usted siendo pastora, ¿por qué anda así? Y miren, desde esa vez ella ya no se volvió a poner así. Entonces, ¿verdad? Vemos cómo el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? Que podemos caer en estas doctrinas de errores, en estas cosas que al Señor no le agradan. Por eso dice la palabra, erguido, dice, porque la redención se acerca, ¿verdad? ¿Por qué que dice que erguidos? Tenemos que estar despiertos, sobrios, ¿verdad? Tenemos que estar no ebrios, ¿verdad? Sobrios en el espíritu, ¿verdad? Debemos de estar erguidos, poniendo atención a ver a todas aquellas cosas, ¿verdad? Y cuando nosotros, ¿qué dice la palabra, verdad? Que lo que les decía, que Pablo exhortó a Pedro, ¿verdad? Delante de la iglesia, ¿verdad? Porque Pedro, cuando llegaron los judíos, él ya quería apartarse de los gentiles, ¿verdad? Ya quería él, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Le dijo Pablo, ¿verdad? Antes andabas ahí confraternizando con ellos, y ahora, ¿por qué te quieres hacer un lado? ¿Por qué? Le dice. Entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que nosotros podemos exhortar, podemos no exhortar, ¿verdad? Sino que con la palabra, con amor, ¿verdad? Y si ya, ¿verdad? No quiere obedecer, nosotros tenemos que salir porque peligra nuestra alma, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Que si nosotros decimos, ¿verdad? No, hay que quedarnos, hay que conformarnos, ¿verdad? A veces unidos, ¿verdad? Unidos con esta gente que hace estas cosas y decimos, pero si son ellos, nosotros no lo hacemos, pero ¿qué pasa? Que lo vamos a seguir. Debemos de comprendernos porque tenemos que saber que cada uno de nosotros piensa diferente. Dios dice, en el mundo se escucha algo que dice, cada cabeza es un mundo, pero nosotros no podemos cambiar al hermano. Nosotros tenemos que comprenderlo tal como Él es, ¿verdad? Amarlo tal como Él es,
porque cada quien es diferente, ¿verdad? Como dice el pastor, ¿verdad? Tengo muchos aquí y tengo que lidiar con cada carácter, con cada forma de pensar, con cada forma de hablar, porque ni la forma de hablar es la misma. Todos hablamos diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferentes, pero no tiene que haber, dice, desavenencia, falta de acuerdo, ponernos de acuerdo sobre todo, ¿verdad? Y estar unidos en un mismo sentir y pensar para que grandes cosas sucedan, para que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros debemos de estar unidos, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo, ¿verdad? Amén. Ponernos de acuerdo y estar unidos para que nosotros podamos recibir aquellas almas que van a venir, ¿verdad? Y que ellos vean algo diferente en nosotros, que ellos vean ese amor, esa unidad que nosotros les mostramos de corazón, de sinceridad, ¿verdad? No hipocresía, no envidia, ¿verdad? No celos, ¿verdad? Porque no van a querer estar ahí, van a querer salir corriendo, ¿verdad? Entonces nosotros que somos ahorita, ¿verdad? Pocos, pero creemos, ¿verdad? Que el Señor va dice, añadir los que han de ser salvos, porque no somos nosotros. Dice que el Espíritu Santo es el que añadía cada día los que han de ser salvos, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad, hermanos? Que dice aquí ya para terminar, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué bonito, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Porque somos, dice, un solo cuerpo, y los miembros tienen que dolerse de aquel que está pasando necesidad, de aquel que sufre, ¿verdad? Y ayudarle, porque a veces solo podemos decir, ay, pobrecito el hermano, pero con eso no hacemos nada. Con eso no hacemos nada. Tenemos que ayudarlo, levantarlo, animarlo, que necesita, hermano, ¿verdad? Necesita esto, hermana, ¿qué pasa? ¿Tiene algún problema? Dígame, yo le puedo ayudar, mire, yo tengo esto, ¿verdad? Porque hay que, dice, sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, ¿verdad? Porque y gozarnos también, ¿verdad? Gozarnos con los éxitos, ¿verdad? De aquel otro hermano, pero muchas veces, ¿verdad? Ahí es donde el enemigo también viene y dice, mira aquel hermano, cómo tiene esto, mira cómo el Señor está bendiciendo, y tú, nada, ahí estás todo que no te alcanza, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que gozarnos también, ¿verdad? Qué bonito la casa, qué bonito el carro, ¿verdad? De sinceridad, ¿verdad? Amén. Y hasta orar y decirle al Señor, no, qué bueno, yo me gozo, mi hermano, porque me gozaba ayer, porque aunque el hermano era primera vez que predicaba, Dios lo va a usar grandemente, sí, así como a cada uno de nosotros, ¿verdad? A cada uno de nosotros el Señor ha dado grandes cosas. El Señor no se limita, Él reparte cada uno como Él quiere. Y nosotros todos podemos. Yo decía, no, Señor, si yo no puedo predicar, Señor, yo no puedo, decía yo, pero miren, el Señor es el que pone la mirada y Él es el que hace, y así a cada uno de nosotros Él puede levantarnos a hacer grandes cosas y usarnos para la gloria suya. Entonces, así hemos, ¿verdad?, hablado su palabra, meditado en esta mañana, ¿verdad? Hemos hablado su palabra, ¿verdad?, que nos dice ya el último versículo que decía, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿verdad? Así que así con esta palabra, ¿verdad? El Señor nos ha regalado en esta mañana, ¿verdad? Que tenemos que estar unidos, ¿verdad? Que tenemos que comprendernos, amarnos, estar en un mismo pensar, ¿verdad? Como aquellos 120 hombres, dice que estaban unánimes, ¿verdad? Y recibieron la promesa, ¿verdad? Así nosotros también vamos a recibir grandes cosas de parte de Dios. Así nosotros vamos a recibir grandes cosas. Vamos a ser bendecidos para poder bendecir a los que vienen. Amén. Nosotros por eso es que debemos de anhelar esos dones para bendecir a los otros,
Porque qué bonito, hermano, aquel que tiene el don de sanidad, ¿verdad? Cómo sana al que está enfermo, aquel enfermo se sana. Porque es un sufrimiento para nosotros a veces ver a un hermano que sufre, que está enfermo, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad? Sabe a veces por qué pasamos, ¿verdad? Esas cosas. Pero Él, ¿verdad? Ha dejado, como decía el hermano, estos dones. Esto no se ha terminado. Todas estas señales seguirán a los que creen, dice, ¿verdad? En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios, ¿verdad? Sanarán enfermos, ¿verdad? Entonces, es bonito, ¿verdad? Que nosotros nos preocupemos por los demás. No miremos solo en nuestras necesidades. No pensemos solo en nosotros, ¿verdad? Como en el mundo que dice el yo, ¿verdad? El mundo dice, no, es que solo yo, ¿verdad? Yo hago esto para mí, esto, lo otro para mí, esto para mí. No piensa en el prójimo, no piensa en el hermano, ¿verdad? Entonces, vamos a ser bendecidos, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad? Y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por esta palabra que hablaba mi vida primeramente, ¿verdad? Hablaba mi vida para podérsela yo, hablárselas a ustedes, ¿verdad? Porque ese es el propósito, que cuando el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor da algo, ¿verdad? A uno primeramente y después, ¿verdad? A ustedes, ¿verdad? Vamos a orar entonces, hermanos, para que nos podamos ir acá.